tutorial número 6 del curso de Java para principiantes, en el que vamos a ver todo sobre los strings. Cuando hablamos de un string, nos referimos a lo que los programas Java usan como el modo primario para comunicarse con los usuarios. Por tanto, cuando hablamos de strings, estamos hablando de colecciones de texto. Cadenas de texto, pueden ser letras, números, signos de puntuación o cualquier otro tipo de caracteres. Vamos a intentar ver todo lo relacionado con el trabajo con los strings en los programas Java a lo largo de este video tutorial. Por tanto, los strings lo que hacen es almacenar texto que luego puede ser presentado a los usuarios. El elemento más básico de un string es lo que se conoce como un carácter, y cuando hablamos de un carácter hablamos de una única letra, de un número, de un signo de puntuación o algún otro tipo de símbolo. En los programas Java, un carácter es uno de los tipos de información que puede ser almacenada en una variable, y para crear variables carácter se crean con el uso del tipo char, en una declaración similar a la que podemos ver aquí, por ejemplo. Con esta declaración ya tenemos que saberlo con lo que llevamos visto hasta ahora. Lo que hacemos es crear una variable llamada de nombre tecla salir y de tipo char. Le asignamos también ya un valor que, como vemos, es el valor de el carácter sharp, que así se conoce, o almohadilla, como le llamamos nosotros. Otra cosa a destacar, que ya comentamos en algún otro momento, pero ahora ya de modo oficial, por decirlo así, cuando le damos un valor a una variable de tipo char, tenemos que envolver ese valor entre comillas simples, que es lo que hacemos aquí, por ejemplo. Del mismo modo, cuando hablamos de un string, hablamos simplemente de una colección o de una cadena de caracteres. Para configurar una variable para que contenga un string, tendríamos que hacerlo de modo similar a como aparece aquí. De nuevo una declaración en la que empezamos con el tipo de variable, que como vemos aquí es string, seguida del nombre de la variable, a la que llamamos en este caso cita, y posteriormente podemos asignarle un valor. Destacar dos diferencias respecto a lo visto en variables hasta ahora. La primera es que los strings tienen que ir entre dobles comillas, a diferencia de lo que pasaba con char, que era con comillas simple, o con los números integer, por ejemplo, que no llevaba ningún tipo de signo. En el caso de string tiene que ir entre comillas dobles, como aquí vemos. Y también otra cosa importante recordar, porque esto sí que tiene consecuencias de programación importantes, es que el tipo de variable string, a diferencia de los otros, tiene que empezar por mayúscula. Y como digo, esto es importante porque determina que string es un tipo de variable distinto del resto. Los strings son objetos cuando hablamos de programación, en este caso de programación en Java. Eso significa que como objetos vamos a poder aplicar sobre ellos métodos que veremos a lo largo del curso, pero que ya en este vídeo tutorial veremos algún ejemplo de métodos trabajando con strings. Así que, por tanto, que el string sea un objeto es algo que, como digo, tiene consecuencias más allá de tener que poner con mayúscula o minúscula el tipo de variable. Aunque eso también es así, como aquí vemos, string hay que ponerlo con S mayúscula al escribirlo. Y como decimos también, hay que incluirlo siempre entre dobles comillas. Veamos ahora, para empezar, con una sencilla práctica cómo podemos mostrar strings en programas. Algo que ya hemos hecho, pero vamos ahora a retomar. Como ya hicimos en tantas ocasiones, vamos a crear un nuevo archivo Java, al que llamamos, por ejemplo, mostrar string Java. Y escribimos aquí esta sencilla clase, en la que de nuevo vuelve a ser clave el uso de system out
println, porque este, como ya sabemos, es el modo más básico de poder mostrar un string dentro de un programa Java. Se trata de una declaración que toma los strings o otro tipo de variables que se encuentren aquí entre los paréntesis y muestra su valor en el dispositivo de salida, que en este caso es en la pantalla del ordenador. Así que si ejecutamos este sencillo trozo de código, aquí tenemos la salida en pantalla, que nos aparecerá el contenido que se encuentra entre los paréntesis, en este caso el string que aquí le pasamos. A mostrar texto en pantalla, como lo que hacemos aquí, es lo que se suele denominar imprimir, y de ahí el nombre que se le da al método println, que es un resumen de println. Esta declaración systemout.println podemos utilizarla para mostrar texto que se encuentra entre comillas, como es un string, o también para mostrar el valor que tengan variables, pasándole el nombre de la variable también entre los paréntesis. Podemos usar systemout.println o systemout.print. Ya vimos también la diferencia que existe entre uno y otro. Cuando utilizamos println, muestra en pantalla el contenido y da un salto de línea, con lo cual cuando encuentre otro systemout lo pondrá en la línea siguiente. Si usamos print lo pone en la misma. Lo vemos en un ejemplo rápido, como el que tenemos en pantalla, en el que vemos como en varias declaraciones pasamos distintos trozos de un string. Estamos utilizando, como vemos, systemout.print, no println. Si lo ejecutamos tal como está, observa cómo aquí aparece todo en una misma línea, porque al usar print no escribe el string y salta a la siguiente línea, sino que se mantiene todo en la misma. Por esto aparece como un único texto, aunque aquí esté, como vemos, en distintas declaraciones. Perdón por el trozo de pantalla que estaba grabando ahora, no se veía el resultado del output. Aquí lo tenemos completo, a lo que hacía referencia hace un momento. Pero bueno, viendo el programa que tenemos ahora aquí en pantalla, se nos puede plantear una pregunta o una duda. Cuando escribimos un string, que ya dijimos que era un trozo de texto, una frase, por ejemplo, tenemos que escribirlo entre comillas. ¿Qué ocurre si queremos que dentro de esa frase aparezcan comillas en el texto? Es lo que se denomina los caracteres especiales. Estas comillas que aquí vemos le indican a Java que el contenido es un string, como ya dijimos en distintas ocasiones, pero desde luego no se muestran cuando aparece en pantalla, como veíamos hace un momento. Pues entonces, ¿de qué modo Java soluciona el tema de si queremos que dentro del string aparezca alguna palabra entre comillas, cosa que puede pasar perfectamente? Pues para solucionar ese problema, Java lo que ha hecho es utilizar lo que se denomina en inglés el backslash, que es esta barra inclinada. Cuando aparece la barra inclinada antes del carácter en concreto al que nos referimos, entonces con esto se le indica a Java que no es un indicador de string, de carácter o lo que sea, sino que es un trozo de texto que tiene que considerar como tal. Como vemos, podemos utilizarlo para aplicar comillas simples, para aplicar comillas dobles, así por tanto, como veremos ahora en algún ejemplo, así Java va a saber que esto es un carácter para poner en el string y no un signo que le indica que algo es justo un string. Puede parecer un poco lío, pero creo que está muy claro. Poniéndole esta barra delante, se convierte en un carácter especial que Java sabe que tiene que utilizar como eso, como trozo de un string y no como un indicador del tipo de variable que se le está pasando, por ejemplo. Esto observa que se puede hacer tanto para comillas simples como comillas dobles, como la propia barra inclinada que decimos que la estamos utilizando para esto, pero también así le indicamos que lo que queremos es que aparezca la propia barra inclinada dentro del string. Pero también, como vemos aquí, se puede usar para añadir un tabulador, para añadir un retroceso, backspace, para añadir un retorno de carro
y otros que se pueden usar muchos para poner un salto de línea, que recuerda que se mantiene en el mismo párrafo pero pasa a la línea siguiente, o para crear una nueva línea. De estos modos, estos caracteres especiales, todos siempre llevando delante el backslash o la barra inclinada, nos permiten poder utilizarlos dentro de un string. Lo vemos en un ejemplo. Lo vemos en este ejemplo, hemos creado un archivo Java nuevo, con una clase a la que ya hemos llamado caracteres especiales por ejemplo. Y hemos puesto un system.out.println y como vemos dentro queremos escribir algo como un string que diga la mejor canción de Víctor Jara es. Y ahora, que, como suele ocurrir, el nombre de la canción tiene que ir entre comillas, te recuerdo Amanda. Aquí tal como está escrito, se encuentra con un problema porque estas comillas que aquí abren el nombre de la canción, a Java le están indicando que con ello lo que tiene que hacer es cerrar el string que habíamos abierto. Por tanto, necesitamos algún sistema, como decíamos, para que considere esto como comillas dentro del texto y no como el signo de cierre o de apertura de un string. Pues para eso lo que tenemos que hacer es añadir el last back, la barra inclinada, como aquí vemos, y tenemos que ponerlo también aquí al final. Con lo cual ahora sí, como vemos, tenemos un string que empieza con comillas y dentro tenemos comillas, pero que delante tiene que llevar el slash back, como vemos. Si probamos, ejecutamos este archivo, aquí lo vemos como nos aparece la mejor canción de Víctor Jara es, y parece que te recuerda a Amanda, pero entre comillas, como decíamos. Así que por lo tanto vemos aquí, en uso práctico, de caracteres especiales, en este caso para las comillas. Como decíamos, existen otros caracteres especiales, como para las comillas simples o para otros caracteres. ¿Qué son los que estamos viendo aquí en pantalla y que hacíamos referencia hace un momento a ellos? No estaría nada mal que practicaras con cada uno de ellos creando strings, utilizándolos y viendo la salida, el resultado que tienen en pantalla. Muy sencillo, pero que nos va habituando a trabajar con código, que recuerda que es clave para aprender a programar, nadar, no ver cómo nadan los demás. Por ejemplo, en este mismo que hemos escrito, cómo tendríamos que hacer para que aparezca tal como está, pero que, te recuerdo Amanda, en lugar de aparecer en la misma línea, apareciera en la línea siguiente. En este caso, fíjate que es dentro de un string, no tiene nada que ver el print ln. Para eso tenemos que utilizar, ya lo víamos, el nueva línea, que es la n. Así que intenta hacerlo, muy sencillo. Tanto como poner aquí simplemente esto, bueno, perdón, es con este, como digo, con el backslash y n, simplemente con esto, sin más, si lo guardamos y si ejecutamos, observa cómo ahora aparece la mejor canción de Víctor Jara es Te recuerdo Amanda. Bueno, pues igual que con este, puedes ir probando con todos los demás. Si quisieras que no apareciera aquí este espacio, simplemente había que eliminar este espacio aquí también. Aquí lo tenemos. Como se sigue manteniendo las comillas, porque también lo usamos, desde luego se pueden poner más de uno de los caracteres especiales siempre que lo necesitemos. Pues no estaría mal que practiques, que vayas viendo el modo, el resultado que da utilizar estos distintos caracteres especiales. Seguimos hablando de strings y vamos a ver ahora cómo podemos unir más de un string. Para ello contamos de nuevo con un operador. Es el operador que se denomina operador de concatenación, uno de esos palabras muy propios de la programación, pero que simplemente significa eso, el operador de pegado o de unión de más de un string, o como ya veremos en un momento, de un string y variables. El operador de concatenación es el símbolo, el signo más. Lo que pasa es que su utilización es muy distinta cuando lo usamos como adición para sumar números o cuando lo usamos con strings. Entonces lo que hace, como decimos, es unirlos, pegarlos o concatenarlos.
Lo podemos ver en este ejemplo al que hemos llamado concatenación. Cuando tenemos un string muy largo, como es en este ejemplo, podemos separarlo en dos mediante el uso del operador más, como aquí vemos. La salida, que ya tenemos también aquí abajo, nos aparece como un único string. Observa también cómo hemos usado otros caracteres especiales, comillas dobles, simples, la n de nueva línea, de tabulador, y que dan lugar a una salida distinta. Haz prácticas también con estos caracteres especiales, ver el resultado de usarlos, la diferencia en la presentación en pantalla del string que estemos utilizando. Aunque en este ejemplo en concreto hemos usado el operador más de concatenación para unir dos strings, lo más común es que se utilice para unir strings y variables, ya que como vamos a ver ahora, mediante el uso de este operador de concatenación, va a hacer que el uso de una variable haga que se muestre su contenido. Lo vemos, por ejemplo, en este nuevo programa que hemos creado, llamado concatenación variable, y vemos como aquí el operador de concatenación se utiliza para utilizar trozos de string y variables. Aquí lo tenemos en el caso de número o aquí en el caso de valor. Y como vemos, se van alternando con trozos de string mediante el uso del operador más de concatenación. Si lo ejecutamos, vemos en salida cómo aparece tanto el string como el valor que tenga la variable. Y aquí es donde se muestra esa faceta única del operador de concatenación, más cuando trabaja con strings. Puede hacer que las variables que no sean strings sean tratadas como tales y que nos muestren, por tanto, el valor que contienen. Aquí la variable integer número, como vemos es un número entero, pero nos aparece también aquí, como vemos en el resultado, como parte de la concatenación. Lo mismo con el otro, que es un carácter, y pasa exactamente lo mismo. Por tanto, recupera el valor de las variables y nos lo muestra como si fuera un string. En esta parte del código, por ejemplo, le indicamos que nos muestre un string más un número entero que se encuentra dentro de una variable más un string. Y mediante este uso del operador de concatenación es lo que hace aquí, mostrándonos, como vemos, todo como un único string unido, concatenado, pegado. Vamos ahora a ver otro operador que también se usa en muchas ocasiones, que es el operador más igual. Veamos un ejemplo como el que tenemos en pantalla, el que hemos llamado pues palabras clave. Puede ser muy común que queramos que a una variable se le vaya añadiendo nueva información, pero manteniendo la información que ya tiene. Vemos aquí cómo creamos primero una variable de nombre palabras clave de tipo string y que empezamos por no pasarle ninguna información, simplemente como vemos unas comillas vacías. Así que por lo tanto aquí tenemos un string vacío. Ahora, para ir añadiéndole más información, como vemos, tenemos que ir haciendo variable palabras clave igual a palabras clave más lo que queramos añadirle. Aquí de este modo tendremos videotutoriales. En el siguiente, palabras clave igual a palabras clave más flash, con lo cual ahora en palabras clave tendremos videotutoriales flash. Se mantiene lo que ya estaba y se le añade lo que aquí le indicamos. Y después hacemos lo siguiente, también lo mismo con PHP. Por tanto, después de hecho lo que aquí vemos, en la salida tendríamos videotutoriales flash PHP. Hemos ido añadiendo información a la variable sin borrar la que ya tenía. Esto, como vemos, funciona bien, pero tiene el problema de que tenemos que estar repitiendo constantemente el nombre de la variable. Para que esto no sea necesario, podemos escribir este mismo código utilizando el operador más igual, que era el que decía hace un momento. Vemos cómo hacerlo aquí directamente. He creado una nueva versión a la que he llamado palabras clave 2. Vamos a cambiar también aquí en la clase. Vamos a poner como palabras clave 2. Y ahora aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir toda esta parte por el operador más igual.
Con esto le estamos indicando que en cada caso que lo haga igual al contenido que tiene más el que le pasamos ahora sin borrar ninguno. Así que toda esta parte podemos hacerlo así igual, poniendo más igual. Y nos ahorramos de escribir gran cantidad de código, más cómodo, más fácil de entender. Y así, si lo guardamos y ejecutamos ese archivo, que es palabras clave 2 Java, aunque no se vea en pantalla, vemos cómo se ejecuta y como el resultado, la salida es exactamente la misma que antes, pero ahora el código es mucho más compacto. Y aquí vemos un ejemplo del uso del operador más igual, la función que tiene, que creo que tiene que quedar también clara. Pero desde luego existen otros modos en los que podemos examinar una variable string y también en la que podemos cambiar su valor. Son características avanzadas de trabajo con strings que son posibles porque recuerda que los strings son objetos en el lenguaje Java. Por tanto, trabajar con strings nos permitirá además desarrollar habilidades que seguiremos usando más adelante cuando trabajemos con objetos. Así que vamos a empezar a ver este trabajo avanzado con strings, que es posible gracias a que los strings son objetos en Java. Hacemos, por tanto, nuestra primera incursión en la programación orientada a objetos y en el trabajo con clases, que será el tema fundamental del segundo gran bloque del curso. Pero, de momento, nos interesa recordar que los strings en Java son objetos y que como tales vamos a poder aplicarles métodos. Y cuando hablamos de métodos en programación orientada a objetos, nos estamos refiriendo a tareas que Java lleva a cabo sobre el contenido de un objeto. Por ejemplo, tenemos un objeto string que contiene, como ya sabemos, una cadena de caracteres. Pues uno de los métodos que podríamos aplicarle a ese string es el que se llama método equals, que lo que va a hacer es permitirnos comparar el contenido de los strings y determinar si son iguales o no. Vamos a verlo funcionando en un ejemplo práctico. Lo vemos en este programa al que hemos llamado equals, igual que al método. Si lo ejecutamos, para empezar, observa cómo nos devuelve aquí false. Puede que devuelva true o false según el resultado de utilizar este método equals. Vemos un poco más en detalle el código, en el que, como vemos, creamos dos variables string al que le damos dos valores, y lo que nos interesa de este código ahora destacar es el uso de este método equals del que hablábamos y que localizamos aquí. Aquí, como vemos, indicamos con esta sintaxis que al objeto string respuesta le apliquemos el método equals para comprobar si su contenido es igual que el de otro objeto string llamado resultado. Así que, aunque de momento no es aún para profundizar, pero aquí ya tenemos el ejemplo del uso de un método, la sintaxis que se le aplica y cómo hay que pasarle un parámetro. Y en este caso lo que hace es comparar el contenido de este string respuesta con este de string resultado. Como de momento los contenidos son distintos, amarillo y verde, como vemos, el resultado que nos devuelve es false, como veíamos. Si volvemos a nuestro programa y modificamos uno de los strings para que tengan el mismo contenido, como vemos aquí, vamos a guardarlo y ahora lo ejecutamos. Y vemos como ahora el resultado de ejecutar el método equals nos devuelve true en lugar de false, porque ahora sí el contenido de los dos strings es el mismo. Así que aquí vemos esta primera aproximación al trabajo con métodos. Nos sirve para recordar que los strings son objetos en Java, les podemos aplicar métodos y aquí vemos el primero de ellos. Vamos a ver alguno más. Otro tipo de método muy común y muy utilizado con strings es el uso del método length, que nos permite saber el número de caracteres, el tamaño, por tanto, que tiene un string. Lo hacemos simplemente ampliando aquí
Después modificamos también el nombre de la clase. Lo vamos a guardar como programa length y aquí le llamamos también del mismo modo length. Y aquí vemos cómo le aplicamos simplemente el nombre del objeto, que es uno de los strings, punto, la sintaxis de punto, y el nombre del método length. Aquí no hay que pasarle ningún parámetro. Simplemente con esto lo guardamos en una variable de tipo entero, tam, y aquí ahora tiene que devolvernos el tamaño, el número de caracteres que tiene. Después de guardado, vemos la salida en pantalla. Y observa como aquí, aunque debemos de haber puesto algo más, pero simplemente nos devuelve el valor, como vemos aquí 8, que es el número de caracteres que forman el length, por tanto el tamaño que tiene nuestra variable. Como práctica, puedes llevar a cabo alguna modificación para que aquí en lugar de aparecer solo 8, aparezca el número de caracteres que tiene la variable tal, son, y el número que nos devuelva length, por poner un ejemplo. Es algo que ya tienes que saber hacer perfectamente con el uso de strings y el operador de concatenación, uso de variables. Sería, por ejemplo, una práctica sencilla y recuerda siempre la importancia de ir practicando sobre todo esto que vamos viendo. Otra de las cosas que suele ser muy útiles en el trabajo con strings es la posibilidad de poder modificar lo que en inglés se denomina case, no hay una traducción en castellano, cambiar los caracteres de mayúsculas a minúsculas, porque es una fuente muy común de confusión cuando, por ejemplo, escribimos un nombre en el que puede aparecer con mayúsculas unas letras, otras con minúsculas, y cuando se llevan a cabo comparaciones nos da error. Para que eso no ocurra, pues lenguajes como Java cuentan con métodos, aquí los vemos, el método toUpperCase o el método toLowerCase, que nos permiten reconvertir todos los caracteres de un string de minúsculas a mayúsculas o de mayúsculas a minúsculas. Así siempre sabemos que la comparación se va a hacer sobre caracteres minúsculas o mayúsculas. Lo vemos de nuevo en un ejemplo. Lo vemos de nuevo en un sencillo ejemplo. Tenemos un string al que llamamos nombre y el que, como vemos, aparece con mayúsculas y minúsculas. Y le aplicamos los dos métodos que decíamos, toLowerCase y toUpperCase, para convertir todos los caracteres que formen el string bien en mayúsculas o bien en minúsculas. Si lo ejecutamos, observa como aquí en el primero aparecen todos los caracteres con minúsculas y aquí con mayúsculas. Así ahora llevar a cabo comparaciones va a ser mucho más seguro, ya que sabremos de qué tipo van a ser todos los caracteres del string. Y terminamos este vídeo tutorial dedicado a los strings viendo otro método muy útil en el trabajo con strings, que es la búsqueda de substrings o cadenas de caracteres dentro de un string. Para ello de nuevo contamos con un método que nos permite llevarlo a cabo. Este método indexOf busca un carácter o una cadena de caracteres dentro de un string y si lo encuentra nos devuelve el número entero que coincide con el índice del primer carácter que forma parte de esa cadena. Si no lo encuentra, devuelve -1. Lo vemos de nuevo en un ejemplo. Aquí lo vemos dentro de una variable de tipo string. Por tanto, un objeto llamado texto, hemos incluido un trozo de un texto del Quijote, por ejemplo. Podría ser el libro completo del mismo modo. Y ahora utilizamos indexOf para buscar una cadena de caracteres, en este caso Sancho, por ejemplo, que aparece dentro del texto para que lo localice. Como decíamos en este caso, como si está, nos devolverá la localización del primer carácter que forma esa cadena. Recuerda que empieza siempre a contar desde cero y que los espacios en blanco cuentan como caracteres también. Por eso se encuentra ya aquí al principio, si contamos el carácter que coincide con la S de Sancho, el primer carácter de lo que estamos buscando, sería el número 9. Si lo guardamos y lo probamos, observa cómo aparece aquí 9, indicándonos el inicio. Si pusiéramos alguna cadena de caracteres que no aparezca, por ejemplo, Sencho, lo guardamos de nuevo y lo ejecutamos de nuevo,
observa cómo ahora nos devuelve -1, indicando que esa cadena de caracteres no aparece dentro del string en el que estamos buscando. Terminamos entonces aquí este video tutorial dedicado al trabajo con strings en Java y también con nuestra primera aproximación al trabajo con métodos de objetos en Java. Un video tutorial un tanto especial porque desde que se inició hasta que se terminó ha habido por el medio una intervención hospitalaria con una operación y por lo tanto se ha retrasado un poco. Las circunstancias a veces no permiten seguir el ritmo que uno quería. Espero que en las próximas semanas pueda recuperar el ritmo y que todos entiendan que intento siempre ir a la mayor velocidad que pueda, pero siempre manteniendo los estándares que intento de hacer un producto de calidad, lo que requiere tiempo, trabajo, búsqueda de información, preparación. Así que, como ya dije en otras ocasiones, paciencia y las cosas irán llegando, espero que siempre lo más pronto posible. Recuerda, a partir de lo que has visto ahora y con los muchos ejemplos de código que van a ir ya con este video tutorial, trabajar sobre ellos, modificarlos, ver cómo funcionan los métodos de los que hemos hablado, ver cómo conseguir resultados distintos modificando los parámetros y demás. Practicar es la forma de aprender realmente a programar. Bueno, pues por hoy nada más. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos. We'll be right back.